Buenas tardes a todos ustedes, agradeciendo la presencia de todos aquí. Abrimos esta sesión extraordinaria para entregar dos premios realmente importantes, por lo menos para nuestra academia y también para quienes lo reciben, también para la profesión. Son dos premios que se asignan a la trayectoria de ingenieros, un caso de ingenieros y arquitectos, que hayan tenido una actividad descollante y que hayan contribuido al perfeccionamiento de la profesión con sus investigaciones, sus tareas, sus trabajos, su docencia. Uno de esos premios es el Premio Academia Nacional de Ingeniería, que desde hace 2 años lo designamos como Premio Arturo Vignoli. Este es un premio que se da cada 2 años, un premio a un ingeniero con las características que acabo de decir. Es un homenaje también a Arturo Vignoli. Arturo, un hombre especial para nosotros, profesional de altísima capacidad, maestro, quiero decir maestro antes que decir docente, por las aulas hemos pasado conociéndolo, aprendiendo de él, apreciando la forma en que enseñaba, su personalidad, su firmeza, sus convicciones y su habilidad en el trato. Arturo presidió nuestra academia durante varios años y lo hizo muy bien. Lo recordamos, quiero mencionar la presencia de su hija Bea, acá Beatriz, y que le transmitimos todo el afecto que tenemos hacia su padre. El otro premio es el Premio Luis Vignone. Vignone, un ingeniero también destacado y arquitecto. Una característica muy especial que tienen algunos. Roberto estudió arquitectura, no terminó, pero es un ingeniero destacadísimo y también apreciado por los arquitectos. Luis Vicente Vignone fue presidente del Centro Argentino de Ingenieros, fue presidente de nuestra academia, fundador más que presidente. Fue convocado en el año 1970 junto con Justiniano de Pose, Castelo y Enrique Buti para constituir la Academia Nacional de Ingeniería. Esos 4 ingenieros prohombres de nuestra profesión invitaron a otros 20 para que se formara el primer cuerpo de académicos de nuestra institución. O sea, es a quien le debemos mucho los que estamos acá. Un hombre destacado no solo en la ingeniería, sino también en la arquitectura y también en la industria. Una de esas personas múltiples, capaces de actuar con eficiencia y desarrollar en distintas orientaciones, no solo de su profesión, sino también de otras. De manera que estos 2 premios, que son tal vez los más importantes porque son premios a la trayectoria, los entregamos hoy a 2 personas destacadísimas, que van a ser presentadas por el ingeniero Máximo Fioravanti y por el ingeniero Baglietto. Voy a mencionar los jurados de ambos premios, no me quiero olvidar de nadie. Es importante que los premiados sepan quiénes son los responsables de decidir su designación. El Premio Academia Nacional de Ingeniería fue asignado por un jurado constituido como presidente Eduardo Baglietto, aquí presente, Antonio Cadenas, Nicolás Gallo y Oscar Valdés. El Premio Luis Vignone ha decidido un jurado constituido por Máximo Fioravanti, el arquitecto Heriberto Allende, el arquitecto Antonio Antonini, Ricardo Schwartz y Rodolfo Aradas. En este último caso, a 2 arquitectos que le dieron ese tono que queremos darle al Premio Vignone. Dicho esto, vamos ahora a hacer la presentación de cada uno de ellos a cargo de las 2 personas que presidieron los jurados correspondientes. Luego de la presentación le vamos a entregar la medalla y el diploma y vamos a escuchar de ambos premiados algunas palabras. Dejo la palabra en manos del ingeniero Eduardo Baglietto. Señoras y señores, buenas tardes. Como dijo el ingeniero Solonet, tuve el honor
de participar en el jurado que iba a designar el profesional propuesto para obtener el Premio Academia Nacional de Ingeniería Ingeniero Arturo Viñoli, que yo creo que son los máximos premios en mi visión de ingeniería en el país. Y fue un orgullo grande porque este premio tiene por un nombre el Premio Academia Nacional de Ingeniería y por otro el nombre de Arturo Viñoli. Arturo Viñoli, que fue, como dijo el ingeniero Solanet, un gran maestro de la ingeniería argentina, en mi caso particular un querido amigo y consultor, y con el cual tuve una excelente relación y que quiero aprovechar esta ocasión para una situación personal. Cuando yo ingresé en la academia como miembro de número, le pedí a Arturo Viñoli que tuviera la gentileza de presentar, como estoy presentando al ingeniero Prato. Y hace 18 años, el ingeniero Viñoli, en esta misma sala, me presentó en una forma que aún no recuerdo y que me dio una gran satisfacción delante de todos los señores académicos que me habían elegido para incorporarme a la academia. Por eso es muy importante este premio y el orgullo que tengo de formar parte del jurado. Y tuve una gran satisfacción cuando el jurado, por unanimidad, decidió otorgar este premio al ingeniero Prato. El ingeniero Prato, al que no veo hace varios años, recién me abracé, y trabajó con nosotros allá por el año 1976 en el grupo de ingeniería que proyectaba el complejo ferroviario Zárate-Brazo Largo bajo mi dirección. Más tarde trabajó en otros importantes proyectos como ingeniero y como consultor con la empresa Techint, y en todos los contactos con él tuve en aquel entonces la impresión de encontrarme con un profesional excelente, dedicado a los temas más difíciles de la ingeniería. Por eso lo llamé, me dio una oportunidad para consultarlo. Y por esa razón me sentí feliz de que el jurado lo eligiera por unanimidad, porque creo que cumple con creces las características que exige el premio, que son, por cierto, bastante exigentes, porque exige trabajos y presentaciones de calidad en Argentina y en el exterior, además de una carrera profesional digna. Trataré de resumir lo más rápido posible la carrera del ingeniero Prato. El ingeniero Prato va a cumplir 60 años de ingeniero el próximo año, o sea que es una carrera bien extensa, y él se recibió de ingeniero civil en la Universidad Nacional de Córdoba el año 1964. A los 20 años de edad y con medalla de oro. ¿Cómo hizo para tener tan pronto? No lo sé. Pero 20 años, ella poco lo sabe. Es todo un récord. Y 20 años y medalla de oro en esta facultad de Córdoba es realmente un gran prestigio. Pero no se contentó con eso. Inmediatamente se fue a Estados Unidos, al MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, para profundizar los conocimientos, los estudios, y siguió la carrera. Se recibió el año siguiente, el 65, de Master of Sciences, y siguió hasta el año 68, en que se recibió de PhD, Fellowship Doctor, en Ingeniería Civil. Es decir, que como carrera estudiantil hizo una carrera brillante en Córdoba y brillante en el MIT. También en lo que respecta a la carrera docente del ingeniero Prato. Él comenzó ya siendo alumno y con apenas 17 años de edad a ser ayudante alumno en la Facultad de Córdoba, la Facultad de Ciencias Exactas de Córdoba, y a partir de allí tuvo una carrera docente ininterrumpida. Fue profesor jefe de trabajo práctico cuando se recibió, fue profesor titular de cátedra plenaria, y al llegar a la edad jubilatoria máxima pasó a la categoría de profesor plenario, que es la máxima categoría que se puede tener en el cadafón universitario. Toda una carrera dentro de la carrera de ingeniería civil, especializado muchas veces fundamentalmente en actividades difíciles sísmicas y aspectos dinámicos, y durante esa carrera también tuvo tiempo de ser decano de la Facultad de Ingeniería de Córdoba,
y ser director de varias carreras dentro de la misma facultad. También se dedicó a la docencia en el exterior. De entrada dio cursos de grado primero, de posgrado después, en las universidades importantes, primero en el Institute de Massachusetts, luego en la Universidad de Puerto Rico, la Universidad de Río de Janeiro y la Universidad de Pavia en Italia, que yo tengo entendido cursos de actividad sísmica. También, y esto completa los requerimientos del premio Viñoly, dio cursos de posgrado en universidades importantes, como ha sido la Universidad Federal de Río de Janeiro y la Universidad de Cataluña en Barcelona, España, y la Universidad de Edimburgo en Gran Bretaña. O sea, ya a esa edad un ingeniero argentino dando cursos de posgrado en estas universidades es otro punto importante en su carrera profesional. No solo se dedicó, bueno, durante todo este tiempo de docencia también participó de innumerables congresos internacionales en aspectos importantes de la ingeniería civil, dinámica, sísmica, etc., con propuestas propias y también publicaciones en todas las revistas que piensan del mundo importantes sobre estos temas. O sea, la carrera docente de investigación y de publicaciones en Argentina y en el exterior ha sido sin duda brillante. Pero también Prato se dedicó a la actividad privada como ingeniería civil y desarrolló en el exterior algo importante. En los años 1991, creo, 96 por ahí, fue convocado por la Agencia Internacional de Energía Atómica, que lo convocó para que revisara sísmicamente nada menos que centrales nucleares, la resistencia de centrales nucleares existente en Europa contra actividades sísmicas, en Hungría, en Eslovaquia, en Pakistán, en fin, que la Agencia Internacional de Energía Atómica convoque a un ingeniero argentino para ese tipo de controles es otro orgullo y otro punto en todo esto. También Prato desarrolló mucha actividad docente en la Argentina, actividad privada en la Argentina, supongo que como ingeniero consultor en la mayoría de los casos, en el puente Satra, Largo y con nosotros en Techín, como dije antes muchas veces, en el puente Chaco Corrientes, donde fue consultor para el cambio de los obenques, en el puente Rosario Victoria, donde intervino en los estudios dinámicos, contrasísmicos y contra vientos fuertes, y ayudó a la inspección de dicho puente, desde también a trabajos civiles como los accesos a la Universidad de Córdoba, a la ciudad de Córdoba, estudios en instalaciones portuarias, estudios en muchas plantas químicas y de distintos tipos del país, en fin, una actividad profesional en el exterior y en el país totalmente intensa y de gran calidad, y siempre dedicada a temas bien difíciles de la ingeniería. No se quedó con chicas de ingeniero Prato. Y bueno, todo esto lo llevó a recibir algunas distinciones, entre ellas el premio CONEX en el año 2003 y la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Buenos Aires lo designó académico correspondiente en Córdoba. Bueno, creo que por todo esto, brevemente, en un currículum muy extenso que tiene el ingeniero Prato, he tratado de resumir su enorme capacidad demostrada en sus 60 años de profesión, tanto de lo que comenzó como estudiante, como en la docencia aquí en el exterior, como en las actividades de posgrado en el exterior, como las conferencias aquí en el exterior y como los trabajos profesionales particulares en el exterior y aquí. Debo señalar que en cierto modo, aunque esto no es una exigencia del premio ni mucho menos, también me dio a mí satisfacción por mi relación con el ingeniero Viñoly, que tenía que ver con el premio, que la carrera del ingeniero Prato fue muy similar
carrera de ingeniero Viñoly, en lo que respecta a estudios, docencia y actividad práctica de la ingeniería. Por todo esto creo que está Prato ha cubierto con creces todas las, muchas veces, muy por arriba, todas las exigencias del Premio Nacional de Ingeniería Ingeniero Arturo Viñoly, y por esa razón fue propuesto al plenario, que lo confirmó por unanimidad. Guido Prato, muchas felicitaciones de mi parte y seguramente de toda la academia. Muchas gracias. Sobre todo ese récord de haberse recibido ingeniero a los 20 años con medalla de oro. Hubiera dicho que no existe, pero sí existe. Vamos a pasarle ahora la palabra al ingeniero Máximo Fioravanti, que presidió el jurado, que le otorgó el premio Migone. Lo mismo que se otorga cada 3 años el premio Migone. Se otorga a un ingeniero que haya tenido, o a un arquitecto que haya tenido actividades explorantes en la materia de urbanismo y vivienda, y ese es el caso de Norberto Paz. Máximo. Muy buenas tardes. Abierto el concurso Migone, el ingeniero Pasos fue presentado por el Centro Argentino de Ingenieros y por el Consejo Profesional de Ingeniería Civil. Tuvo que competir con algunos otros presentados y el premio, de acuerdo con la opinión del jurado, fue por unanimidad, y así también fue reafirmado por el plenario de la Academia. El ingeniero Pasos el otro día me pidió que fuera breve en la presentación, lo cual es una tarea difícil porque tiene una cantidad impresionante de antecedentes y de valor todos ellos. Así que he traído escrita la presentación para no olvidarme de algunos de los importantes y tratar de cumplir con el pedido de que fuera breve la presentación. Luego de sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires, ingresó a la Facultad de Ingeniería de la UBA, donde se recibió de ingeniero civil y agrimensor en 1958, y simultáneamente, como decía recién el ingeniero Solané, tuvo estudios en arquitectura también de la Universidad de Buenos Aires entre 1951 y 1953. Su primera tarea consistió en una práctica rentada en la empresa Siemens Unión en la obra del dique Ameguino en Chubut para agua y energía eléctrica, y eso fue en 1958, ahí apenas recibido. Sus primeras armas son en el área de la ingeniería estructural, como proyectista de estructuras especiales en el afamado estudio Espacio del ingeniero Atilio Gallo, y se desempeñaba como jefe de oficina técnica, supervisor de obras variadas, así como asesor estructural de varias empresas de obras civiles y estudios de arquitectura. A partir de ese momento, toda su carrera ha estado orientada al hábitat, la vivienda y el desarrollo urbano, abordados desde diferentes ángulos, como vamos a ver enseguida. Tiene un posgrado en técnicas modernas de la construcción en el Centro Científico y Técnico de la Construcción de París, becado por Francia, lo cual es un mérito más que importante. Participación en el Seminario de Sociología de la Vivienda dictado por el sociólogo Jean-Bart Delors, también en París, y posgrado en hormigón pretensado en el Centro de Estudios y de Investigaciones de la Industria de Aglutinantes Hidráulicos, es decir, el hormigón, en París en 1964. Era una técnica cuyo desarrollo moderno se iniciaba. Fue patentada por Eugène Freycinet en 1920, pero acá en la Argentina en aquella época tenía sus primeras aplicaciones, así que de alguna manera ha actuado en un campo novedoso en ese momento. Su experiencia laboral es extensa como profesional independiente en empresas privadas y como funcionario estatal en áreas vinculadas con la vivienda social y el hábitat, tanto en la Argentina como en el extranjero,
Así, desde 1976 a 1981, ocupó la gerencia de HG y Asociados, filial en Guayaquil, en Ecuador, a cargo de la dirección y construcción de edificios de vivienda, oficinas, plantas industriales del recinto ferial de la Asociación de Ganaderos de Guayas. Se destaca como directivo y técnico en la entidad binacional Yacyretá durante 8 años, desde 1981, en calidad de jefe de área relocalizaciones en Misiones, a cargo del programa de relocalizaciones urbanas y rurales, comprendiendo el reasentamiento de 4.500 familias, teniendo a su cargo la inspección de 21 contratos de obras de vivienda, infraestructura, edificios comunitarios, toma de agua de la ciudad de Posadas, pavimentos, obras de saneamiento, además de la dirección de la construcción de 1.000 viviendas y todo el equipamiento complementario correspondiente. No podemos dejar de mencionar su responsabilidad durante el gobierno del doctor de la Rúa como subsecretario de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura y Vivienda de la Nación, que en aquel momento lideraba el ingeniero Nicolás Gallo, aquí presente. Asiste a conferencias y coautores en publicaciones relacionadas con el tema de la vivienda y la planificación urbana, compilador y coordinador del libro 1960-2010, 50 años de ingeniería, realizado en colaboración entre el Centro Argentino de Ingenieros y el Consejo Profesional de Ingeniería Civil. También coordinador y compilador de la publicación Estrategia Nacional de Vivienda, realizado por el Foro de Habitantes a Ciudadanos, organización dependiente de Justicia y Paz del Episcopado Argentino. La publicación El Otro Urbanismo, como participante de una jornada sobre planificación urbana y vivienda, y artículos en revistas del rubro sobre dicho tema, turno de colaborador. Es notable su participación en la promoción social a través de ONGs del rubro creadas y dirigidas por él, y sus funciones como asesor de la Gerencia de Prestaciones Sociales y jefe de la División Investigación, Diseño de Programas de la Subgerencia de Prestaciones Sociales del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Otras informaciones. Y también como director ejecutivo de la Fundación Monte Chingolo, ejecutando un programa de urbanización de 14 hectáreas, no es poco, y la construcción de 120 viviendas por esfuerzo propio y ayuda mutua. Desde 1965 continúa participando en diferentes posiciones directivas como miembro de varias instituciones afines a su actividad, como la coordinadora de entidades profesionales universitarias de la capital federal, la Unión Argentina de Ingenieros, distinguiéndose en su calidad de presidente de la Junta Central de los Consejos de Ingeniería Arquitectura de Jurisdicción Nacional, también de la Comisión de la Vivienda y del Departamento Técnico del Centro Argentino de Ingenieros, del Consejo Profesional de Ingeniería Civil durante 2 periodos no consecutivos, y también su presidente honorario desde 2012. Creo que eso es vitalicio. No, bueno, hasta el año 2022 era presidente honorario. Y también de Solidarios, que es un consejo de fundaciones americanas de desarrollo, institución que se ocupa de la promoción del desarrollo de los países de América Latina y del Caribe. En la formación de recursos profesionales señalamos especialmente su participación como presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Civil, conjuntamente con otros presidentes de la misma institución, en la promoción y creación de la maestría Planificación y Gestión de la Ingeniería Urbana, sumamente importante, que se dicta por convenio entre la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Tecnológica Nacional.
Destaca su participación como vicepresidente del Plan Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires y su participación en el Consejo de Planeamiento Estratégico de la misma ciudad en la Comisión Asesora Honoraria. Finalmente, colabora como asistente de la presidencia de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros durante la presidencia del ingeniero Conrado Bauer, también miembro de esta academia, asumiendo como vicepresidente del capítulo Grandes Metrópolis y sus infraestructuras durante el Congreso Mundial Ingeniería 2010, que fue celebrado acá en Buenos Aires con gran éxito. Creo que he sido bastante breve. No saben la cantidad de antecedentes que quedan en el tintero, así que felicitaciones de parte mía y de los otros 4 miembros del jurado que por unanimidad te felicitan. No me faltó decir que tuviste el premio de ingeniería. Sí. Ese no lo pusiste. Voy a proceder a entregarles ahora a los premiados la medalla y el diploma. 3 publicaciones recientes de nuestra academia. Una referida a la planificación de la infraestructura, un trabajo inspirado por el ingeniero Nicolás Gallo, y 2 libros, uno referido a la problemática de la educación en Argentina, hecho por las 22 academias nacionales, donde nosotros hemos participado activamente, y el otro referido a la inteligencia artificial. 2 temas del momento, supongo que les va a interesar leerlo. Ingeniero Prato. Ingeniero Pasos. Vamos a darle la palabra ahora al ingeniero Carlos Prato. Bueno, voy a mencionar mis reacciones al tomar conocimiento de la designación que me habían asignado, más allá de toda sorpresa me llevó a recordar y a compartir con ustedes tal vez las razones por las cuales uno a nivel personal he tenido vocación de seguir en este país. Como estudiante de la Facultad de Ingeniería de Córdoba, no hice más que aprovechar todos los beneficios que el sistema universitario nos ha brindado y que entiendo yo continúa en su adecuación en el tiempo, pero esa reflexión sobre qué nos llevó a estudiar afuera, pero volverse a completar la formación profesional en el exterior, pero radicarse en el país de una manera natural. Es decir, esto un poco es una reflexión a raíz de las tendencias que uno escucha hoy en día sobre jóvenes nuestros que lo que aspiran es a irse. Y yo quiero decir de que yo pasé 50 años, 60 años atrás por una situación similar
pero con una perspectiva de origen distinto. Tuve profesores muy buenos, pero algunos que eran excepcionales y no eran especialmente reconocidos en nuestro medio como profesores, sino como profesionales. Diría yo que fueron varios, pero dos que me marcaron especialmente las posibilidades de radicarme en el país. Uno fue un profesor de instalaciones de edificios, que era un tema, digamos, llamémosle de albañilería casi doméstica, y que no estaba entre las cosas que espontáneamente a mí me pasaban, me interesaban. Y otro, el profesor de estructuras de elasticidad, que es el ingeniero Juan Carlos Larsson, especialista, diría yo, en estructuras y reconocido como diseñante estructural de edificios en Córdoba. Diría yo que en una época era uno de los principales impulsores de esa actividad. El ingeniero Larsson era profesor de elasticidad y explicaba todo lo que estaban en los libros de Timoshenko, que ya los conocíamos como históricos, pero en los intervalos de horas de clase, mientras se descansaba, se tomaba el trabajo de hablar con los estudiantes y transmitirles algunas ideas que él mismo los llevaba a la práctica en la parte docente. Por ejemplo, estoy hablando del comienzo de la década del 60, nos hablaba de métodos numéricos aplicados al diseño de cáscaras y placas, estructuras que no figuraba en ningún temario de la materia, pero era sí vinculado con lo que él enseñaba. Entonces, cuando llegó el momento de recibirse, uno tenía como dos referencias. ¿Por qué mencioné dos profesores? Uno que tenía que ver con lo que me interesaba a mí personalmente y otro por la idiosincrasia del profesor de instalaciones de edificios, porque se dignaba a explicarnos en los intervalos fuera del horario de clase motivaciones personales con respecto a la profesión y al mundo en general. Cuando me recibí, quería tener una beca y necesitaba presentarme como candidato a estudiar. ¿A dónde? El profesor de álgebra de primer año, o sea, la primera materia que uno se siente en la universidad en esa época en ingeniería civil, era un profesor de matemáticas y uno no tenía vinculación más allá con los temas específicos. Sin embargo, cuando había un tema que no aparecía en las materias, en los apuntes de su propio curso, nos dice este tema que era interpolación, métodos de interpolación numérica. Nos recomienda que él había hecho comprar en la biblioteca un libro, pero así como simplemente divulgación, que era el primer año de estudiante universitario, es la única materia que me pasó eso. El resultado fue que cuando consultamos el libro, vimos que me tocó ir a la biblioteca y encontrar que lo había comprado 5 años antes que él lo mencionara, y no había sido utilizado nunca. Estaba en la biblioteca esperando que alguien lo viera. Entonces, cuando lo consulto, lo primero que abro el libro y veo que esas fichas que se le ponían a los libros para registro de la biblioteca, no tenían ninguna firma, ni nadie lo había visto. Entonces, empiezo a ver el libro y veo que era
del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces, a la clase siguiente le pregunto al profesor, le digo, estuve viendo el libro, no lo ha usado nadie. ¿Viste? Me dice, no lo ha visto nadie. ¿Y usted cómo se enteró de esto, de este libro? Es que yo estudié en el MIT, Massachusetts Institute of Technology, y me explicó eso. Entonces eso fue el primer año en la facultad. Y la única referencia a una universidad extranjera que tuve por mucho tiempo fue lo que me hizo el profesor de álgebra, que no era profesor de ingeniería, era del área de ingeniería, pero no era de un temario así específicamente ingeniería. Entonces cuando me recibí, ya tenía como una sensación de que había un profesor que me había impulsado en eso, y me presenté como candidato, y bueno, me dieron la beca, estudié, etc. Fui afuera, y cuando volví, conocí el nombre y la referencia al ingeniero Viñoli. ¿Por qué? Porque de vuelta al país, nunca me había ido pensando en quedarme afuera, veo que había actividades de ingeniería estructural organizada en donde el rol del ingeniero Viñoli era fundamental, acá en Buenos Aires, en la Jornada Sudamericana de Ingeniería Estructural, que fue, como quien dice, la primera experiencia que tuve en el país de conocer algo que no me habían enseñado en la facultad. ¿Quién era? Viñoli. Entonces, yo no lo había conocido como estudiante, pero a partir de allí me sirvió como referencia, sobre todo porque, además del temario específico en lo técnico, es por la repercusión que tenía el ingeniero Viñoli en nuestro medio. Eso es algo que uno ni lo sospechaba ni como joven, ni como egresado de ingeniería. ¿Por qué? Porque no nos habíamos involucrado en esa parte. Así que con esto quería hacer una reflexión de la importancia que tiene la enseñanza universitaria. La otra reflexión que me hizo la designación en este cargo es todo el apoyo que se me brindó en el país por parte de empresas y sobre todo de ingenieros involucrados en las mejores obras ya de la década del 60 y del 70, y quienes estaban allí, por ejemplo, el ingeniero Baglietto, como gerente de ingeniería de Techint, cuando se desarma el país por una crisis de las tantas crisis económicas, necesitaban apoyo para hacer algo, encontrar algo motivante en el país, y me invitó a través de un amigo a trabajar en Techint. Con esto quiero decir de que los apoyos que uno ha recibido para radicarse acá y no estar pensando en irse del país han sido siempre vinculados con gente que están activos, que siguieron activos y que nos marcaron el rumbo. Entonces, con todas las dificultades que podemos haber pasado históricamente en el tiempo, la sensación es que acá se podía vivir en paz y motivado por muchas cosas que son personales, como familia, amigos, y bueno, y no tenía para qué cambiar. Así que con estas reflexiones quería decir de que uno ha recibido apoyo no solamente de las instituciones oficiales, del CONICET, de distintos frentes y posibilidades, sino también de la actividad privada, no solamente la de empresas constructoras o de grandes proyectos, sino simplemente consultores de ingeniería que nos dieron espacio para trabajar. Así que con esto quería decirles de que si no hubiera sido por esa experiencia, no sé cuál hubiese sido
la reacción frente a tantos periodos de dificultad económica o política que hemos tenido en los últimos 40, 50 años. Solamente para decir entonces que el premio a mí me motivó a pensar, y por eso quería compartir, pensar todo el apoyo que recibí de distintos frentes, sin discriminación de ningún tipo, sino todo positivo y nunca apuntando a irse al exterior. Bueno, esta reflexión es muy simple, pero me parece que en momentos de crisis valía la pena compartirlo como justificación de que no hay que tener, hay que ser generoso como yo recibí de tanta gente y de tantos organismos de este país. Nada más. Todos aquellos jóvenes que están mirando al exterior como un sueño, pensando que en este país no van a poder hacer su carrera, su futuro. Ha sido muy buena su reflexión. Y lo paso. Una voz un poco potente, me pone tanto micrófono. Bueno, les pido disculpas, voy a leer, porque si no hay datos que seguramente me voy a olvidar. Quiero expresar en primer término mi más sincero y profundo agradecimiento a la Academia Nacional de Ingeniería por la distinción que me ha conferido al otorgarme el premio Luis Migoni, con que se distingue un ingeniero o arquitecto egresado con características que ha expuesto Máximo Figueroa. Agradezco al Centro Argentino de Ingenieros por haberme postulado al mismo y asimismo al Consejo Profesional de Ingeniería Civil, que no solamente me presentó, sino que en todo momento apoyó la postulación. Y agradezco en tercer lugar a mi familia, parte aquí presente, por su comprensión, tolerancia y acompañamiento, disimulando las horas robadas a la vida familiar. Finalmente, agradezco a la Universidad Nacional de Buenos Aires y a los dedicados profesores que me formaron en esta disciplina y a todos aquellos que a lo largo de mis más de 60 años de profesión, coincidimos en esto con el ingeniero Prato, me enseñaron y alentaron tolerando eventuales falencias. Si bien para la tranquilidad de quienes me escuchan prometo ser breve, no quiero terminar sin dejar de referirme a dos temas que sobre la especialidad destacada han influido en mi desempeño, pidiendo disculpas por ser autorreferencial. El primero, lo social. En el año 63 fui distinguido por el gobierno de Francia, como señaló Máximo, con una beca para realizar un posgrado en técnica moderna de la construcción en el Centro Científico y Técnico de Construcción, conocido como CESTB, en dicho país. Entre los seminarios cursados, uno extraño para los ingenieros y arquitectos, por lo menos en aquella época, fue el de el maestro Jean-Marc Delou, sociólogo urbano especializado justamente en sociología de la vivienda. De él recibí las primeras enseñanzas sobre el concepto de planificación con participación social como un valor indispensable en los respectivos procesos habitacionales, sobre todo en los dirigidos a los sectores menos favorecidos.
En Argentina, contemporáneamente, el sociólogo Gino Germani, que fue el promotor de la carrera de sociología en la Universidad de Buenos Aires, profundizaba el concepto de marginalidad, con un significado distinto a su conceptualización actual. Se definía en ese entonces como marginales a los sectores de población segregados en áreas no incorporadas al sistema de servicios urbanos, en viviendas improvisadas y sobre terrenos ocupados ilegalmente. Y respecto al comportamiento, a la persona que no participaba activamente en su propio desarrollo. Esta idea se relacionaba con las enseñanzas de Jean Delors, y en esa misma época el padre Beckerman, director del CESAL, Centro para el Desarrollo Económico y Social de América Latina, compartía estas ideas que serían aplicadas políticamente por el presidente Frei en Chile en ese entonces. De vuelta en Buenos Aires, fui nombrado director ejecutivo de un programa de urbanización de 16 hectáreas en la Fundación Montecingolo en dicha localidad, que comprendía la construcción de un amplio parque con destino al encuentro social y a la recreación comunitaria, y la construcción, todo el programa eran 220 viviendas. La referencia de 120 fueron las que yo alcancé a dirigir por el sistema que se denominaba ATEPAM, Asistencia Técnica de Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua. Esto significa que los propios interesados participaban en la construcción con su mano de obra. No eran desocupados, eran trabajadores que al final de su jornada de trabajo y los fines de semana a tiempo completo construían las viviendas de un conjunto que desconocían cuál sería la de ellos. Luego se otorgaban por una serie de condiciones. Era una ejecución semi-industrializada, destinada a pobladores de una villa de emergencia instalada a la vera del arroyo Las Perdices, totalmente contaminado. La dirección a mi cargo comprendía un equipo de trabajo social que era el motor del proyecto en el terreno, conjuntamente con el equipo constructivo, y en esto tengo que recordar a los asesores del programa, el arquitecto Luis Morea, que también fue premiado por la Academia en el premio Luis Migone, el ingeniero Sáenz Trápaga, que era un especialista en industrialización de vivienda, y la arquitecta Libre Gamboa, que era arquitecta con posgrado en sociología. Y recordando el concepto de marginalidad, la organización de los participantes del plan se plasmaba en una precooperativa que efectuaba reuniones quincenales para intervenir en forma directa en las etapas del plan. Algo que recuerdo en la modificación del proyecto formulado por arquitectos para introducir reformas que eran muy lógicas y que ellos consideraban necesarias, y esto formaba parte de su participación. Esta experiencia me sumergió en el ambiente de lo social, y con la aplicación del concepto de planificación con participación social se desarrolló el proyecto que en el primer 50% estuvo en mi cargo. Esta vivencia y el impacto sobre mi formación tuvieron continuidad en otros proyectos en volumen más importante, como la relocalización de 4.500 familias en el proyecto de la represa Yacirta en la ciudad de Posadas, y mi desempeño luego como gerente de promoción social urbana en la Comisión Municipal de la Vivienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que incluía el proceso de cambio del estatus de las villas de emergencia.
Finalmente, en mi desempeño como subsecretario de Vivienda, que dependía de mi presentador como secretario de Obras Públicas y del ministro de entonces, el ingeniero Nicolás Gallo, traté de aplicar la experiencia adquirida en la formulación de políticas públicas relativas al hábitat. Esta sintética explicación explica un poco por qué, un poco en forma providencial, esta aproximación al factor social vinculado con la ingeniería, que en aquel entonces no era muy frecuente. Y los tiempos cambiaron, hoy la situación es otra. Me llevó que a lo largo del desarrollo de mi profesión, prácticamente todos los proyectos tuviera este factor influyendo sobre mi desempeño. El segundo tema se refiere a la productividad de vivienda, y yo le pondría como título Historia de una frustración. Como dijera anteriormente, mi posgrado en Francia se originó en el interés por el proceso que se estaba dando en Europa en ese momento respecto a los cambios de sistema constructivos para lograr en mucho menor tiempo y también, y no siempre se cumplía, con menores costos la producción de vivienda. Esto estoy hablando de las décadas del año 50 y 60. Yo estaba en ese entonces estudiando estos temas en 1963. Y para generaciones jóvenes que pueden desconocer la situación del mundo en las décadas señaladas, les cuento que acabada la Segunda Guerra Mundial de 1945, los países europeos y asiáticos, en particular Rusia, sufrieron la devastación de sus ciudades. Lo más notable era el caso de Francia, de Alemania, de los Países Bajos y Rusia, como digo, en el caso de Asia. Y esto que produjo que los países que sufrieron la devastación de ciudades, el reemplazo de las viviendas destruidas constituía un problema de gran magnitud. Esta realidad, y acoto, algo que en general se ignora, es que uno de los factores era la falta de mano de obra calificada para poder dar respuesta a las necesidades de una pronta reparación del tema. Esta realidad movilizó la creatividad en la búsqueda de soluciones superadoras y originó la acelerada modernización de los procesos productivos basados en fabricación en factorías de las partes constitutivas de las viviendas y al armado in situ con mecanización y automatización adecuadas estos proyectos. Estos procedimientos agregaban con un efecto laboral consecuencias favorables para el personal ante un clima hostil. Es decir, la mano de obra cambiaba, dejaba de ser una mano de obra puramente artesanal para ser una mano de obra industrial que modificaba o acompañaba todo el sistema de cambio. Coordinación modular, reducción de tiempos, modificación de la mano de obra, posible incidencia sobre los costos, en definitiva un avance en la sistematización de tareas y en la productividad, tomando como modelo el desarrollo de la industria automotriz. Empresas como Camus, Coignet, Costamagná, Utinor
Utinor no trabajaba en factorías, salvo para la fabricación de los paneles. Eran las más conocidas internacionalmente en esa época. Un dato relevante hoy olvidado es que en el año en que estaba estudiando el tema, la empresa Coignet había instalado la fábrica más moderna de su sistema en Argentina, en el municipio de Quilmes, con un importante crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Si no recuerdo mal, fueron alrededor de 60 millones de dólares de esa época, y esta empresa quebró un par de años después, porque nuestro país no pudo asegurar una demanda mínima de 1000 viviendas anuales, que era el mínimo necesario para asegurar la sostenibilidad. Estas empresas necesitaban un programa continuado, es decir, no soportaban un programa que se cortaba y arrancaba, que es muy frecuente en nuestro país, sobre todo por razones económicas. En ese aspecto hay que señalar también, y alguno de los presentes lo sufrió, los conflictos entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Obras Públicas, porque eso influía sobre la posible continuidad seria de los programas. No solamente estoy refiriéndome al tema de vivienda, pero en relación a la vivienda fue así, y también tenemos la experiencia, ya sin edad, y yo estuve a partir del 81, y recuerdo que cuando se firmó el convenio con Paraguay para realizarla, el presidente era el general Perón, y él señaló que 5 años después se iba a inaugurar la represa. Estamos hablando del año 73. La represa se terminó en este siglo, no en el siglo pasado. Los sistemas de industrialización y prefabricación siguieron desarrollándose con otras soluciones, como el uso de los encofrados deslizantes. En el sistema Utinor se utilizó, el ejército tuvo la patente y construyó muchas viviendas en ese entonces, fueron muy utilizados, y también aparecieron los sistemas livianos como steel framing, luego materiales como Durlap, etcétera, que iban en el camino de la facilitación de la productividad. Para sintetizar, ¿por qué el título de Historia de una frustración? Si saltamos a 1963 y desde entonces, transcurridos 60 años, la productividad de vivienda ha tenido relativamente poco incremento. En nuestro país continúa utilizándose lo que se ha denominado el método tradicional evolucionado, que en algunos casos agrega la provisión de paneles prefabricados, pero seguimos viendo el acopio de mampuestos y la realización de instalaciones con mayor sistematización, pero muy escasos avances productivos. Hay que recordar que en el año 63 los paneles, recuerdo que fabricaba Camus en fábrica, y que tenían, por ejemplo, eran paneles para la parte húmeda de la vivienda, llevaban incorporados de fábrica los azulejos y los vidrios, y llevaban incorporados todo el sistema de cañerías, de manera que eso señala un avance. La frustración, ¿por qué? Porque eso era el año 63. Estamos en el 2023, y es muy poco lo que podemos decir si ha progresado
en esto que si uno toma como comparación la industria automotriz, es un ejemplo evidentemente que se nos escapa en nuestra profesión como posibilidad. Cuando volvemos a analizar el estado del déficit habitacional, comprobamos que este es creciente, imparable y generador de desazón y sufrimiento en generaciones carenciadas sin un horizonte esperanzador. Y este quiere ser mi mensaje. Siento como culpa propia y de mis colegas no haber podido resolver este dilema que es profundamente humano y lo planteo como un desafío para la ingeniería, cuya creatividad elogiamos. Por sus progresos en muchos campos, y el desafío es que tomen el tema de la productividad y agregaría la reducción de costos como un objetivo vital para la supervivencia humana. Muchas gracias. Quería por agradecer la presencia de todos ustedes. En realidad el premio a estos 12 destacadísimos ingenieros se hace extensivo a las señoras aquí presentes. Conocemos cómo funcionan nuestras vidas, no podemos dejar de asignarle a nuestra familia y a nuestras señoras una parte importante de los logros que tenemos. Le agradezco la presencia del señor presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Civil, Luis Perry, que nos ha acompañado y nos acompaña muy seguidamente en nuestra tarea. Muchas gracias y queda levantada la sesión.